Hola, mi nombre es Miguel Ángel Bonilla y hoy los estaré acompañando en esta ocasión. Bienvenidos a todos al tercer capítulo de What If. El tema de hoy es ¿qué hubiera pasado con la salud mental si no se hubiera dado el paro nacional del 28 de abril? Primero debemos entender qué es el 28 de abril. El 28 de abril del 2021 es el día en donde las centrales obreras, los sindicatos y otros sectores de Colombia decidieron unirse y hacerle frente al proyecto que estaba impulsando el gobierno colombiano. La reforma tributaria consiste en subirle el IVA a productos de primera necesidad, a los servicios públicos y funerarios. El IVA es un impuesto de valor añadido y al subirlo se perjudicaría a una gran parte del país. El gobierno había dicho que este proyecto se pretendía recaudar 6.300 millones de dólares, con el fin de llenar el hueco fiscal que ha dejado la pandemia. Y esta fue la principal razón para que miles de colombianos salieran en medio de una pandemia a marchar en contra de la reforma tributaria. El 3 de mayo, el presidente Duque dijo que iba a modificar el proyecto. Sin embargo, miles de manifestantes siguen marchando en las calles del país. Pues la reforma era solo una de las razones por las que una gran parte del país está en contra del gobierno actual. La reforma a la salud y la reforma a la pensión, el uso inadecuado del capital del país, los altos sueldos de los congresistas, las muertes de líderes sociales, la brutalidad policial, los asesinatos durante las marchas, las desapariciones y las demandas de abuso sexual por parte de la policía y el SMAT han hecho que el paro se extienda a más de 20 días consecutivos. Pienso en relación con la reforma tributaria. Uno podría hacer el análisis en dos elementos, un primer elemento que sería lo político y otro que sería como lo técnico. En cuanto a lo político, uno debería caracterizar la reforma y eso da pie también para caracterizar el gobierno. ¿Sí? La reforma representaba un golpe directo a los ingresos de la clase trabajadora y afectaba también económicamente al pueblo pobre, ¿sí? Esto porque salvaguardaba eran los intereses de los grandes empresarios y los grandes potentados del país. Ese es como el carácter, si se quiere, político de la reforma, que imponía impuestos a sectores económicos que han sido históricamente, si se quiere, golpeados, pero salvaguardaba los intereses de una clase rica. En cuanto a lo técnico, la reforma tenía una particularidad y era que, si bien no gravaba la canasta familiar, sí gravaba la cadena de producción y los insumos. Eso hace que el producto final sea mucho más caro. Y a esto se le puede sumar, por ejemplo, la sobretasa a la gasolina y el IVA a la gasolina, lo que iba a generar que el producto final iba a ser mucho más caro. Particularmente un artículo que me llamó mucho la atención de la reforma tributaria es que le daba facultades extraordinarias al presidente de la República para vender empresas públicas y para hacer recorte de personal. Esto le daba vía libre a la privatización de empresas y lo hacía de manera directa, unilateral, sin que pasara esto por un proceso de aprobación en el Congreso de la República, sino que bajo las facultades extraordinarias que le daba este artículo de la reforma, pues lo hacía de manera unilateral. Y bueno, también están los otros puntos problemáticos que tienen que ver también con la cuestión de lo político, y es que flexibilizaba mucho más los impuestos al sector financiero, que si se quiere un sector económico con mucho poder político en Colombia, y sobre todo al sector bancario, que además pues en los últimos años ha tenido ganancias muy elevadas a pesar de la pandemia, a costa del endeudamiento de los colombianos.
Todas estas situaciones de violencia entre los civiles y la policía han dejado conmocionadas a muchas personas alrededor del mundo. Gracias al Internet y las redes sociales se ha logrado documentar lo que está pasando en el país y asimismo se ha logrado visibilizar los problemas de este. También se han hecho diversas denuncias de noticias falsas o noticias que favorecen al gobierno de turno por parte de los medios tradicionales. Existen denuncias de censura en redes sociales, ya que por este medio se han hecho públicos videos que demuestran claramente el abuso policial y la violencia atroz que están viviendo los colombianos en las calles del país. De dar bala en el viaducto. Según distintas organizaciones de derechos humanos, la violencia de las protestas ha dejado por lo menos 47 muertos, más de 1.708 casos de violencia policial, entre ellas 110 con armas de fuego y por lo menos 10 denuncias por violencia sexual. Además, alrededor de 379 personas están presuntamente desaparecidas. En temas de salud mental, gran parte de la población colombiana se ha sentido muy conmocionado por todo lo que está ocurriendo en el país. Miles de personas se han pronunciado, han creado redes de apoyo, pero si el paro del 28 de abril no hubiera dado paso a todos estos acontecimientos, el resto del mundo no se hubiera enterado de la situación precaria que vive Colombia hace décadas. Las personas no serían tan empáticas como lo son ahora, y muchas otras seguirían estando de acuerdo con el gobierno. Los cuadros de ansiedad y la depresión por la situación del país no existirían. Una gran parte de los colombianos no hubieran llorado la muerte, el abuso sexual y las desapariciones de sus compatriotas. El país hubiera seguido en picada y sus gobernantes probablemente hubieran hecho lo que quisieran con el dinero de todo un país sin que nadie les dijera nada. Sin el estallido del 28 de abril, muchas personas en la ciudad no hubieran sentido en carne propia lo que han sentido los campesinos e indígenas del país por décadas. Mi nombre es Jesús María Vargas, fiscal de AICA. Saludarlos a todos y a todas. Decirles que el único culpable de este paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril, que ya estamos completando 20 días de la gente en las calles protestando, reclamando, luchando, es el mal gobierno del presidente Iván Duque. Si hablamos de las garantías al derecho a la vida, encontramos que en estos últimos 4 años, después de firmado el Tratado de Paz, se han presentado más de 900 asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y todos en la impunidad, en el total silencio por parte del gobierno nacional. Eso tiene a la gente muy preocupada. La vida es lo más preciado que tenemos. Lo que está pasando en este paro, donde ya van más de 43 jóvenes asesinados en las calles, cuando el gobierno responde con represión, con balas, con violencia, es muestra del gobierno que tenemos. Estamos en el marco de una pandemia, donde la gente esperaba un tratamiento diferente. Tenemos más de 80.000 fallecidos en esta pandemia. Es una cifra alarmante. Demuestra lo mal manejada que ha sido esta pandemia. Una pandemia manejada con un sistema de salud mercantilista. Y el gobierno responde con reformas. Si hablamos de reformas, presenta el año pasado, en junio, el proyecto de ley 010, que es una reforma a la salud. La lucha en este país es por lograr que la salud sea un derecho fundamental. Esa es la lucha que hemos dado los colombianos. Y el gobierno nos responde es con una contrarreforma que pretende continuar la salud como una mercancía,
Ahí están los resultados en la pandemia. Ahí están los 80.000 muertos por su mal manejo. Estamos pidiendo el hundimiento de esa nefasta contrarreforma a la salud. Síguenos en todas nuestras plataformas como What If. Recuerda que manejamos todos los formatos, desde página web hasta podcast. No te olvides de pasarte por cada una de nuestras cuentas, ya que manejamos temas distintos en cada plataforma. Esta semana en especial, síguenos el rastro a través de todas nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y cuéntanos, ¿qué hubiera pasado con la salud mental si no se hubiera dado el paro nacional del 28 de abril?